Las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Esta frase de Carlos Marx ha constituido punto de partida irrenunciable para quienes quieren comprender las fuerzas en conflicto, una idea que también corresponde al concepto de hegemonía, tal como fue rescatado y redefinido por el filósofo italiano Antonio Gramsci. Estos conceptos son imprescindibles en los momentos actuales tan difíciles para los movimientos de izquierda y las tendencias progresistas en el mundo ante el auge de las ultraderechas. Ante estas disyuntivas y el empuje de las nuevas tecnologías en la comunicación, mucho se debate sobre cómo pensar la comunicación digital como el nuevo espacio central de disputa cultural y de sentidos frente a un sistema que monopoliza los medios de comunicación y las maneras de contar las historias. Para hablar sobre este tema se encuentra hoy con nosotros Roxana Romero, coordinadora del canal Nexos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Bienvenida, gracias por acompañarnos. También se encuentra Carla Picard, también periodista y miembro del comité organizador del Coloquio Internacional Patria, que recientemente tuvo como escenario La Habana y que debatió sobre estos ejes de pensamiento contemporáneo. Bienvenida también a En Buen Cubano. Precisamente hoy estaremos hablando sobre medios de comunicación y contrahegemonía. Acompáñenos en estos 27 minutos de programa. Iniciamos el debate en Buen Cubano y es que uno de los objetivos principales del tercer coloquio internacional Patria fue precisamente discutir los desafíos de la comunicación digital en el mundo y dotar a los participantes de herramientas que permitan frenar el auge de esos extremismos que rechazan la multipolaridad que ahora se gesta en gran parte del mundo. Entonces, ¿qué estrategias se acordaron durante esos 3 días intensos para lograr que avance el progresismo, no solo en la región, sino a nivel global? Bueno, en primer lugar, el gran resultado es la celebración del propio coloquio. O sea, reunir en un mismo espacio tantas miradas, teniendo en cuenta de las propias divisiones que existen dentro de la izquierda latinoamericana, ya es un gran logro. Poner los puntos de vista sobre la mesa en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a la necesidad de un nuevo orden mundial en la comunicación, ya es un gran resultado. A partir de ahí, durante los 3 días, se estuvieron debatiendo esos 2 grandes temas que cada región del mundo aportó siempre desde la mirada del sur global. Y es precisamente esa la línea de trabajo que va a seguir el coloquio ya en esta tercera edición. Y hay también un resultado que tiene que ver con la articulación de plataformas de comunicación cuyo denominador común es pensar y hacer la comunicación desde la mirada emancipadora, desde las izquierdas políticas, desde las causas que unen a los pueblos, desde la construcción y la defensa de nuestras identidades, y el hecho de que todas esas plataformas se integren, se unan, compartan contenidos comunes y que el Patria haya logrado justamente que se encuentren, como decía Carla, en esta capital que además es referencia de las revoluciones de los pueblos, es como el gran resultado del que ya puede hablar el Patria. Y además es un evento que cerró sus puertas en esta edición, pero que a lo largo de todo el tiempo que transcurra hasta el próximo evento tendrá justamente canales comunes en los cuales compartir los contenidos, tendrá espacios de difusión de las ideas, estaremos pendientes a lo que están haciendo otros compañeros desde sus medios de comunicación y eso pudiera ayudar a que se construya ese mensaje común que, ya te digo, tiene que ver en síntesis con la representación de las identidades de nuestros pueblos y con la emancipación a través de formas de comunicación en esa disputa por el espacio político. Y en estos escenarios es indudable no hablar de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, que fue uno de los ejes centrales del Patria, y no podía faltar entre ellos también la inteligencia artificial. ¿Cómo se pusieron de manifiesto estas estrategias de los medios para hacer un uso efectivo de esas herramientas para contar su verdad y saberla transmitir también de manera adecuada? La inteligencia artificial en el continente americano todavía es un terreno muy pantanoso. O sea, nosotros nos estamos recién insertando a este mundo donde las grandes oligarquías ya tienen un posicionamiento.
Por lo tanto, la mirada latinoamericana, descolonizadora, emancipadora, tiene que ser diferente y no reproduciendo los mismos patrones que hasta ahora se han puesto en práctica. Una de las grandes conferencias que se dieron en el evento fue precisamente desde un profesor de la Universidad Argentina, Javier Blanco, que desde la mirada latinoamericana nos explicó en primer lugar qué cosas son las inteligencias artificiales, porque tenemos de alguna manera una idea errónea de que son algoritmos. Realmente no son algoritmos, los algoritmos van a solucionar un problema específico. Las inteligencias artificiales se construyen a partir de máquinas que procesan información que han logrado recaudar durante décadas con ese clic que damos en las redes sociales, con esas cookies que aceptamos así porque sí, con esa manera de consumir en las plataformas de forma desordenada, sin una intención previa, sin una alfabetización, que es precisamente lo que nos está faltando en Latinoamérica. Hemos llegado a las nuevas tecnologías completamente desalfabetizados, o sea, no tenemos un conocimiento, la gente no está educada, lo está haciendo de manera desordenada y eso es precisamente lo que está utilizando los grandes monopolios de la información para nutrirse y utilizar estas herramientas en contra de nosotros mismos. Así es, estamos trabajando un poco de manera empírica en todo este proceso de las nuevas tecnologías y también tú me comentabas antes de iniciar el programa que dentro de esos servidores donde se gesta la inteligencia artificial falta mucha documentación del sur global. Hay un proceso que los especialistas en informática lógicamente podrán explicar mejor que yo, pero que tiene que ver con que las inteligencias artificiales están también en procesos de aprendizaje. O sea, cuando uno le pide, por ejemplo, a uno de esos programas que genere un texto, o sea, donde va a buscar las respuestas, de donde va a extraer ese contenido para la generación de un texto, por ejemplo, tiene que ver con grandes bases de datos, documentación, que sigue siendo esa documentación que tienen a su disposición los grandes monopolios de la información con sus servidores, con sus mecanismos, con su manera de indexarlos y de generarlos. O cuando le pides que te genere, por ejemplo, una imagen, sigue devolviéndote esa imagen perfecta, occidental, con poca variedad de representación de lo que somos los seres humanos en nuestro conjunto. Y eso es algo que no nació con la inteligencia artificial, o sea, es una herencia de asimetrías en los procesos de la comunicación, el sur global, como denominamos en este tiempo, en los últimos tiempos, a todos nuestros pueblos que fueron colonizados, de los que se extrajeron nuestros recursos, a los que se nos impusieron lógicas de vida, culturales, religiosas, políticas, ideológicas. Bueno, pues llegamos en un entorno de asimetrías, o sea, no están en nuestros pueblos los grandes medios que ponen la agenda de comunicación o no los representan sencillamente porque sí hay países, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, que tienen efectivamente estos grandes monopolios, pero esos grandes monopolios no están para contar nuestras verdades. Eso pasa con la inteligencia artificial o de manera general, por ejemplo, con las redes sociales digitales. Estoy pensando en TV Globo y Brasil, por ejemplo, un país tan grande y que solamente, sobre todo en Cuba, vemos desde a través de las telenovelas cómo esa representación no está tan marcada como quisiéramos. Y estamos hablando también de esa diversidad que se quiere que mostremos en nuestros medios, pero eso lo hablaremos luego de la pausa. Nosotros seguimos en Buen Cubano, usted manténgase con nosotros para hablar de medios de comunicación y contrahegemonía. El haber tenido la oportunidad de participar en los 3 coloquios Patria en el 2022, en el 2023 y en este de 2024, nos da la medida exactamente de cuán complejos son los problemas y que no son problemas solo de la sociedad cubana o del sistema de medios públicos cubanos o del sistema de comunicación cubano. Hay que trabajar en educar a las personas en comunicación. Yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos, la educomunicación, educar en comunicación para el acceso a las plataformas, a las tecnologías y a los contenidos. Un mundo mediático dominado por los medios corporativos, por transnacionales que son las dueñas en definitiva de esas plataformas, y un solo medio no va a poder hacer mucha ola en ese panorama mediático. Por eso nos tenemos que unir, tenemos que reflexionar de manera conjunta para intentar llegar a nuevas audiencias, con nuevos contenidos, con nuevos formatos y en definitiva decir la verdad del sur global, compartirla
con el resto del mundo. Para mí es la primera vez de estar aquí en Cuba y estar en este coloquio. Me llevo la satisfacción de poder mandar con mis compañeros periodistas de otros países, de Ecuador, por ahí encontré gente de Bolivia, encontré gente de Guatemala. Los cubanos están muy ad hoc con las tecnologías y hacer conciencia de que el periodista no debe morir. Aún pese que está la inteligencia artificial en su ad hoc, nosotros no debemos morir porque nosotros somos los portadores, somos la voz de los que no tienen voz. La especialización ha sido uno de los temas que ha transversalizado cada debate, cada intercambio, porque cada día demanda más superación y especialización los algoritmos por los cuales se distribuye la información. Creo que saberlos aprovechar, saber conectar con nuestras audiencias cada vez más en los lenguajes específicos de cada plataforma que pueden variar de un día a otro, su estudio, nuestra adaptación, en ello depende el éxito del alcance de nuestro mensaje, que en definitiva, cuando se habla también de luchar contra la hegemonía comunicacional, va de eso, no solo de tener un mensaje que sea mucho más riguroso, mucho más ético, sino hacerlo llegar y hacerlo trascender a muchas más personas. El Mayadín, cuando sabe de patria, sabe la importancia de este evento y eventos similares, porque nosotros vivimos la experiencia esa. La manipulación la vivimos como lo vive Cuba hace más de 50 o 60 años y sabe la importancia de la articulación entre estos medios, que todos buscamos la verdad, y la articulación y la solidaridad y hacer una red de todos esos medios, poner una hoja de ruta o de acción, una estrategia para lograr un mundo de comunicación mejor o un mundo nuevo. Seguimos en el debate en Buen Cubano y estábamos hablando de la diversidad de nuestros pueblos del sur, y es que en Patria hubo más de 200 participantes de aproximadamente 31 países, una heterogeneidad grande de ideas, de experiencias, de culturas. ¿Qué aportó esa heterogeneidad a los debates de los que estaban presentes allí? Realmente desde la concepción de Patria siempre se tuvo en cuenta esa inclusión y esa representación de la que hablaba Roxana hace unos minutos. Y precisamente en este tercer coloquio ya se aumentó esa representación y esa participación, incluso como una nota les podemos decir que tuvimos una presentación en quechua. O sea, de alguna manera ya el coloquio va ganando en experiencia, en integración, en participación, y precisamente esa nota de color es lo que le aporta la identidad a nuestro continente, es decir, es lo que nos hace diferentes, porque cuando vienes a ver el resto de las representaciones en otros lugares del mundo no ocurre de la misma manera. Por lo tanto, el hecho de que en un mismo espacio hayan coexistido tantas miradas, teniendo en cuenta la propia división de las izquierdas que existen actualmente en el continente, pero sin sobrepasar ninguna, sin poner ninguna por encima de otras, respetándonos todos en un mismo espacio, es otro de los puntos donde hemos avanzado, teniendo en cuenta la gran división que existe políticamente en América Latina actual. Nosotros conversábamos también con periodistas, comunicadores, activistas que llegaron hasta el Patria, y hay un grupo de denominadores comunes que tienen que ver con la representación, por ejemplo, de los feminismos, de los lugares que ocupamos las mujeres en los países de manera general del sur global, pero que tienen que ver con la lucha contra el racismo y otras formas de discriminación que están vinculados a los que han sido oposición política y también en algún momento han llegado al poder, o sea, cómo los gobiernos progresistas que han tenido que luchar por llegar al poder, una vez que llegan al poder, sus agendas de gobierno responden justamente a eso que tiene que ver con el progreso de los pueblos, con la justicia social. Pero también se habló de cuán peligroso es el avance de las derechas y de los, digamos, las formas de ideología más conservadoras que ponen en peligro esos derechos que creíamos conquistados en los países de la región, y ahí está el caso, por ejemplo, de Javier Milei en Argentina. O sea, ¿qué no hizo la izquierda? ¿Cuál fue ese terreno en el espacio territorial en sí o en el territorio digital que no ganamos, donde no explicamos, donde no estuvimos desde la comunicación, que hace posible que fenómenos políticos como es el caso de Javier Milei lleguen al poder de manera además tan contundente
y en una representación de comunicación que tampoco tiene que ver con nosotros, pero que de tantos millones de seguidores habla. Sí, estamos hablando de grandes despliegues tecnológicos a través de las redes sociales digitales, de industrias culturales que tienen su centro en medios de comunicación y en la industria del entretenimiento, pero estamos hablando también de que desde las izquierdas hay que hacernos una autocrítica política, y eso aplica, por ejemplo, también para el caso cubano, como aplica para los argentinos, como aplica para los bolivianos que en 2019 tuvieron un golpe de Estado y después vieron el regreso de la democracia y por lo tanto saben lo que eso significa. Y por supuesto necesitamos de esa heterogeneidad, sobre todo aprender, o sea, qué es lo que vamos a sacar de ahí, cuánto nos aporta esa diversidad de criterios, porque, insisto, el término es de disputa del espacio político, o sea, del posicionamiento de nuestras agendas, de las agendas de nuestros pueblos, en un espacio de asimetría donde las derechas políticas tienen los medios de comunicación y tienen los millones que históricamente han tenido, porque además tienen los recursos, tienen el dinero. Y si hablamos también un poco de esa captura del espacio digital, una de las grandes denuncias también dentro del coloquio Patria fue lo que está pasando en Palestina, el genocidio que se está cometiendo contra esa población y la manipulación que ha habido con respecto a lo que está allí pasando por los medios israelíes y también por los aliados de Israel, y cómo esa denuncia pues ha podido pasar y ganarle a los algoritmos un poco. ¿Cuáles fueron las experiencias que nos transmitieron los periodistas árabes, que pues son los más allegados al conflicto también, y cómo pudieron pues ganarle al algoritmo? Curiosamente, el relato de Palestina se ha ganado. Es algo que también tenemos que sentarnos y estudiar qué ha sucedido con eso y de qué manera podemos, dentro del dolor, tomar las buenas experiencias que la manera de construir la comunicación ha puesto en práctica los medios árabes sobre todo. Patria tuvo un espacio dedicado al Mayadín, que ha sido una de las grandes productoras, televisoras, digamos, que ha puesto en evidencia lo que está ocurriendo el genocidio en Gaza. Y lo han hecho de una manera cercana, de una manera utilizando las nuevas tecnologías de una forma eficiente, de una forma clara, coherente, no manipulando, mostrando realmente cómo están sucediendo los hechos desde el dolor, desde su dolor. Ellos perdieron 2 colegas durante un bombardeo, y cómo no han utilizado eso con morbo, sino lo han reivindicado y han utilizado la manera de ejercer el periodismo de una forma que es el deber ser, ¿no? Para eso nacimos, para eso el periodismo tiene su función social, y ellos lo han sabido ejercer de una manera brillante. Como te decía, las nuevas tecnologías han sido para ellos un aliado, y teniendo en cuenta esto, lo han empleado para construir su verdad. Una verdad que no se parece en nada a lo que nos plantean los medios hegemónicos, que han intentado enmascarar con toda una terminología lo que está sucediendo en Gaza. O sea, no es Palestina, es Estado de Palestina, no es Israel, no es, de alguna manera, desde la terminología, de la manera de emplear el discurso, ellos han querido adueñarse de este relato, que no es más que el relato de los pueblos que llevan más de 70 años luchando por su liberación. Entonces, ellos han sido un buen ejemplo, al Mayadín, para mostrar de alguna manera cómo desde la comunicación de izquierda, utilizando las nuevas tecnologías, se pueden lograr resultados lo más cercanos a la objetividad periodística posible. Yo les propongo ahora hacer una segunda pausa en el programa. Usted recuerde que si quiere comunicarse con nosotros y proponer otros temas al debate, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu, y también a través de nuestras redes sociales. Enseguida regresamos.
regresamos al debate en esta última ronda de conversación y en los foros internacionales ya se habla de un nuevo orden mundial donde líderes políticos y gubernamentales, así como bloques económicos, desafían la hegemonía de Estados Unidos como primera potencia mundial y ya se habla incluso de una pérdida de hegemonía. Esto también se refleja en la comunicación y en el surgimiento o auge de medios que acompañan esta reconfiguración de qué medios podemos estar hablando y cómo podemos aprender de esos discursos que están utilizando actualmente. Bueno, en el Coloquio Internacional Patria estuvo presente Al-Mayadeen. Hablábamos recientemente de cuánto ha aportado Al-Mayadeen para contar la verdad sobre la causa palestina, pero estuvo también Telesur, que recibió, por cierto, el premio El Maestro, estuvo su presidenta Patricia Villegas, y Telesur ha sido, por lo menos desde América Latina y el Caribe, y desde lo que vemos los públicos cubanos, una suerte de vanguardia en cómo construir esa comunicación otra desde las historias de las personas que forman parte, o sea, que son nuestros pueblos, o sea, no el relato, aunque también está presente, pero no solo el relato de los líderes, es necesario también contar las historias, esas historias que no son tweets, ¿no? Como dice el propio eslogan de uno de los programas de ese medio. Estuvo también el grupo de medios de China, Ideas Multimedia de Cuba y por supuesto proyectos de comunicación que se presentaron en la sala de exposiciones en la que, por cierto, Carla estuvo moderando, que son proyectos de comunicación pequeños, grupos de creación surgidos justamente al calor de procesos políticos en algunos países. Recuerdo, por ejemplo, Casa Tomada de Bolivia, pero estuvo también en Clave Mediática, que es de Ecuador y que también está en Telesur. En fin, proyectos que sean pequeños o sean grandes medios de comunicación, tienen en definitiva la gran valía de construir comunicación desde las agendas de la gente, que son las agendas de los públicos, en un contexto en el que además no se puede aspirar ya a tener a millones y millones de personas frente a la pantalla de un televisor cuando están, por ejemplo, en las redes sociales, o a tener una escucha cautiva, sino que hay que aspirar a, digamos, llegar a determinados segmentos de públicos y hacia ellos en su diversidad han de ir nuestras comunicaciones. Visto lo visto, que los grandes medios de comunicación tienen, por supuesto, más dinero, más industrias, más tiempo y mayores intereses empresariales y de clases puestos en el proceso de la comunicación. Pero desde las izquierdas hay que ponerle también a la industria de la comunicación y a la estetización de la comunicación que se hace desde la izquierda, o de lo contrario vamos a seguir en desventaja. Sí, por supuesto. No se puede pensar que la comunicación va a solucionar los problemas de un país. Realmente la comunicación es una herramienta para ello, pero hay que pensarlo de manera inteligente y poner en ello recursos, porque, como decía Roxana, las grandes transnacionales lo tienen muy claro y en ello han puesto todo su empeño precisamente para ganar ese espacio y lo están consiguiendo. Entonces nosotros desde nuestro modesto aporte, ¿qué podemos hacer? Pero siempre teniendo en cuenta de que no lo vamos a solucionar todo, que tiene que haber un interés político, un interés social y un interés económico puesto en ello. Y en un mundo que está liderado precisamente por una burbuja de algoritmos que solo nos enfoca en una parte y no en el todo, no lo vemos todo, desgraciadamente, ¿cómo poder cambiar esa relación de fuerzas? ¿Cómo lograr dejar de ser pues los medios alternativos del sur global a poder lograr la competencia leal con esos grandes medios de comunicación? Una de las grandes estrategias que se planteaba ahí era la necesidad de construir nuestras propias plataformas. En el espacio donde tuve la oportunidad de moderar, como decía Roxana, se presentaron varios proyectos que ya ponían en evidencia de que eso era posible. Nunca vamos a poder competir con Meta, nunca vamos a poder competir con las grandes transnacionales. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacerlo diferente? Pues construyendo nuestros propios espacios. Cuba se lanzó y construyó su propio WhatsApp con todos, que ahora está como más mermado por una serie de recursos económicos que nos transversalizan, pero se lanzó, fue valiente y yo creo que de alguna manera ese es el camino, tratar de construir nuestras propias plataformas porque siempre vamos a estar en desventaja con esas grandes transnacionales que tienen el dinero y que tienen el discurso en la mano. Y hay, por ejemplo, grandes ejemplos desde el sur global. Está el caso de China, por ejemplo, y todo el ecosistema digital y de medios que China ha podido construir
pero ese no es exactamente, y amén de la voluntad de China de compartirlo con el mundo, esa no es exactamente la realidad del resto de los países. O sea, los que disputamos el espacio en esas mismas redes sociales digitales y con esas mismas plataformas que nos ofrecen desde el llamado Occidente colectivo, tenemos primero dos tareas, en lo que buscamos las soluciones tecnológicas para la soberanía tecnológica nuestra que puede llegar. Tenemos que tratar de coexistir y de presentar nuestros relatos y de construir nuestras historias en sus plataformas. Es una batalla difícil porque sus algoritmos, sus plataformas están pensados para el individualismo, para que nos desvinculemos de la lucha política, para que el entretenimiento prime por encima de la necesidad de establecer fórmulas de comunicación colectiva, pero nosotros tenemos nuestras verdades, nuestras historias que contar, nuestras maneras de contarlo, nuestras estéticas y suele funcionar. O sea, ha pasado con proyectos de comunicación que aún en esos escenarios suelen funcionar. Y yo creo que esa es la gran batalla que tendremos siempre desde la verdad. Yo les agradezco a ambas por estar acá conmigo en este debate sobre medios de comunicación y contrahegemonía. El proceso de comunicación contrahegemónica debe estar presente tanto en los medios populares como en el sentido de lucha y contienda social que mantienen los movimientos sociales. Este proceso debe pasar de la cotidianidad a detonar procesos de construcción de significados colectivos dotados de buen sentido, concientizando, acumulando todas las demandas y formas de expresión de la gente para poder difundirlas en un modelo diferente. Nosotros regresamos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.